Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Vamos a nuestra estación número 34, el Monte de Or. Acontecimientos extraordinariamente fundamentales en la vida del pueblo de Israel a través de las 42 estaciones en el desierto. Así es que, mis amados, bienvenidos aquí a esta programación. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos al tiempo especial de Torá al instante. Su hermano Roberto, Pastor Roberto Alfaro, les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Bueno, mis amados, vamos a nuestra estación número 34. Estamos en el Monte Or. Acontecimientos muy, pero muy importantes que veremos en esta jornada, transcurridos 40 años desde la salida de Egipto hacia la tierra de promesa. Acompáñenme por favor al libro de Números. Vamos a ir al libro de Números en el capítulo 33, que es nuestro texto guía en todo el proceso. El libro de Números en el capítulo 33 nos habla de las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Y en el capítulo 33 del libro de Números, Bamidbar, avancemos hasta el verso 37. Y en el verso 37 dice la palabra, la letra leo, dice, y salieron de Cades, estación 33, que terminamos la semana anterior, y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom, en la extremidad de la frontera del pueblo edomita. Si hacemos un ejercicio, acompáñeme usted por favor si puede hacerlo. Hagamos un ejercicio muy sencillo. Vamos aquí a nuestro navegador, a nuestro buscador en el internet y colocamos Monte de Or. ¿Qué encontramos? Voy a leer literalmente dos partes pequeñas, porque cuando leemos en nuestras Biblias el Monte de Or, probablemente si yo le pregunto, hermano, para ti, ¿qué es el Monte de Or? Pues un monte. El Monte de Or es un monte. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar en este lugar? Probablemente lo hemos leído en los textos bíblicos, pero repito, muy probablemente no lo recordamos. Así es que haciendo una búsqueda sencilla en internet encontramos: el Monte de Or es un lugar bíblico muy destacado, principalmente porque este es el sitio donde muere Aarón, el sumo sacerdote, hermano de Moisés, y están ubicados en la frontera de Edom, según lo enseña el libro de Números capítulo 20, que ya iremos para allá. Tradicionalmente se identifica como Jebel Arún, cerca de Petra, Jordania, y se caracteriza por su cima escarpada en forma de punta, muy interesante. El nombre de Or HaHar significa la montaña de la montaña o la montaña sobresaliente. Se localiza en el límite de la tierra de Edom, al sur del Mar Muerto, tradicionalmente asociado con Jebel Uram, montaña de Aarón, un monte de 2 picos en Jordania. Allí se ocurrieron acontecimientos muy importantes como Aarón, Moshe y Eliezer subieron a su cima. Allí Aarón muere a los 123 años durante el 40º año de la salida de Egipto. Esta es una información relevante que tenemos que considerar.
A los 40 años después de partir de la tierra de Egipto, en el monte de Hor, muere Aarón y su edad son 123 años. La Biblia menciona el monte de Hor en el libro de Números, capítulo 34, que lo estamos mirando más adelante, versos 7 y 8, en una frontera de la tierra prometida, a menudo asociada con el Líbano, pero este sitio es geográficamente incierto. Bueno, haciendo el ejercicio de una manera muy sencilla, ya encontramos una información muy relevante e importante para nuestra jornada del día de hoy. Bien, mis amados. Entonces, retomemos. Libro de Números, capítulo 33, verso 37, donde empezamos, lo voy a repetir. Salieron de Cades y acamparon en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. Recuerden que Edom viene son los edomitas. Recuerden que los edomitas y los moabitas vienen de la relación entre padre Lot, el sobrino Lot, y sus hijas. ¿Recuerdan? De allí vienen, o sea, de esa vinculación de incesto vienen dos hijos que son los amonitas, y Amón y Edom, con los cuales no hay relación con el pueblo de Israel. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Adonai, y allí murió. Verso 38. A los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de 123 años cuando murió en el monte Hor. Y el cananeo rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel, y salieron del monte de Hor y acamparon en Salmona. Eso lo veremos la siguiente jornada. Por ahora ya entonces vemos que nos está indicando, el verso 39 nos dice, era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor. Vamos a ir por un momento al libro de Devarim, acompáñenme al libro de Deuteronomio, capítulo 10, libro de Devarim, en el capítulo 10, para ir introduciendo nuestra jornada, capítulo 10, y vamos a avanzar del capítulo 10, veámoslo desde el principio, veámoslo en el verso 1. Devarim, capítulo 10. En aquel tiempo Adonai me dijo, aquí está hablando Moshe, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte. Y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, las 10 palabras que Adonai os había hablado en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Adonai. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Adonai ordenó. Verso 6. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene-Jaacán a Moserá. Esta palabra Moserá aquí es el monte de Hor. Y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos y tierras de agua. En aquel tiempo partió Adonai la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Adonai, para que estuviese delante de Adonai para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, Adonai en su heredad, como Adonai lo dijo. Observen que aquí hay textos que deberíamos hacerles auditoría para reflexionar un poco en lo que está ocurriendo en el monte de Hor. En el monte de Hor, el pueblo de Israel salió de Cades. Por favor, salir de Cades significa salir de la vieja manera de pensar. Recuerden que Cades es la fuente de juicio.
Recuerden que Cades hablamos del tiempo de introspección, del tiempo de tikkun, del tiempo de la teshuvá, del arrepentimiento. Salir de Cades, digo salir porque anteriormente lo que hacían era circular alrededor del monte, giraron y giraron y giraron, como que de pronto alguien decía, oye, pero ¿no les parece que por acá, por este punto ya hemos pasado como en varias ocasiones, ¿cierto? Oh, sí, me parece que esa roca sí ya la habíamos visto. Giraban y giraban, daban vueltas y daban vueltas. Y el punto es cuántos de nosotros llevamos años y años y años girando, como diría por allí una canción mexicana, rodar y rodar, rodar y rodar. Pues aquí está este pueblo de Israel rodando y rodando. Pero en Cades, en la estación 33, los jóvenes establecen que ya sus padres partieron a la presencia de su pueblo. Y que todos los jóvenes, los que nacieron recién en Egipto y partieron por el desierto, más los que nacieron en el desierto, ahora están en una edad adulta y ahora van a tomar una ruta nueva porque las nuevas generaciones van a hacer un avance. Por favor, escríbanlo en sus notas. Avanzar. Escríbalo a alguien aquí en el chat, por favor. Necesitamos avanzar. No sé cuántos de ustedes, amados, han pasado años y años. ¿Cuántos años nos dice el texto que hemos leído que han transcurrido hasta la estación del Monte Or? Por favor, hermanos, han transcurrido 40 años. Vamos a nuestra gráfica. 40 años. Estos 40 años tienen una relevancia muy importante en la información que tenemos hoy. 40 corresponde a la letra Mem. 40, haciendo el valor numérico, es 4, que corresponde a la letra Dalet. Recuerden que la letra Dalet representa la puerta. Es una puerta que se abre a este pueblo que durante 38 años permanecieron anquilosados, rodando, quejándose, conflictuando, como dijo Moshe, pueblo rebelde, desobediente, pueblo que no le parece, que nada le gusta, que esto no me simpatiza, que a mí esto no me parece, pero ¿por qué nos sacaron de Egipto? ¿Por qué no nos dejaron allá? ¿Por qué no seguimos mejor como esclavos? ¿Por qué teníamos que venir a este desierto? Bueno, ese pueblo ha transcurrido 38 años en la misma condición, con su mismo pensamiento, con su misma cultura ladrillera, con su pensamiento esclavista. No ven la grandeza que Adonai tiene para con ellos, el maná, el Shabbat, la sanidad, los milagros, la nube, la columna de fuego, el agua que se amarga, que se hace dulce. Todo lo que ha ocurrido durante estos años, las plagas y demás, cómo Adonai los libró, los protegió, los guardó. Y este pueblo todavía no puede ver la grandeza de Adonai. O no es que no la puedan ver, creo que la ven suficientemente, pero no deciden tener un cambio de actitud. No deciden cambiar su manera vieja de pensar, sino que continúan en su pensamiento esclavista o esclavizado mejor. Atados a su pasado, atados a su cultura, atados a su tiempo, que ya no es necesario vivir. Pero este número 40 tiene que ver con muchas situaciones. El número 40 lo hemos estudiado en tantas ocasiones, más de 40 ocasiones. Y en estas 40 ocasiones sabemos que el número 40 nos habla precisamente de iniciar, de emprender, de proyectarnos, de avanzar, de tener un nuevo comienzo. Pero 40 también nos habla de las pruebas. ¿Qué ocurre cuando estamos frente a una prueba? ¿Cómo enfrentamos la prueba? ¿Sabemos, entendemos manejar una prueba? Y por supuesto el número 40 también nos habla de la importancia de una palabra profética. Es decir, este número 40 maravilloso, cuando hablamos de avanzar, nos habla de ir a un nuevo comienzo, y cuando nos habla de un nuevo comienzo, nos dice que un nuevo comienzo nunca partirá un nuevo comienzo sin que tengamos la misericordia de Adonai con nosotros.
pruebas. Vamos a ver aquí en esta estación. Y las pruebas las vamos a tener que encontrar precisamente, ¿por qué? Porque allí en Moserá, allí muere Aarón. Muere Aarón. Y este es un punto de partida muy necesario. Vamos a ir al libro de Números capítulo 20. Por favor, acompáñeme. El libro de Números en el capítulo 20 y vamos a tomarlo a partir del verso 14, por favor. Libro de Números, Bad Midbar. Y vamos a hacer la lectura un poco más extensa del texto para leer su contexto y comprender qué ocurre aquí en el monte Or. Envió Moshe embajadores al rey de Edom desde Cades, desde la estación 33. Recuerden que en la estación 33, la nueva generación se pone firme. Están en el fundamento. Nosotros no podemos seguir divagando, nosotros no podemos seguir rodando, nosotros no podemos seguir en vueltas y vueltas y vueltas si no nos enfocamos a la dirección de la promesa que el Padre nos entregó. La promesa fue entregada desde el tiempo de Abraham. Haré de ti una gran nación. ¿Recuerdan? Lech Lecha. Y esa promesa hasta este tiempo son transcurridos 430 años. Algunos hermanos preguntaron de dónde vienen los 430. Y por supuesto, desde el tiempo de Isaac, la promesa continúa, etc. Pero aquí fundamentalmente es que 210 años el pueblo de Israel, después de la promesa de Abraham, pasa todo el proceso, las tribus, Jacob, las 12 tribus vienen a Egipto, la historia de José, usted conoce todo ese tiempo, las vacas gordas, las vacas flacas, todo lo que ocurre en la conspiración para matar a José. José se convierte en el segundo a bordo en Egipto, etcétera. Pero después de la muerte de Faraón viene un nuevo Faraón, y ese nuevo Faraón ve cómo el pueblo de Israel crece, cómo el pueblo de Israel se fortalece y decide ignorar todo lo grande que ocurrió con José y convierte a ese pueblo, después de la muerte de José, después de la muerte de Jacob, viene el pueblo de Israel a ser un pueblo totalmente desconocido por el Faraón y convertido a un pueblo esclavo. Y allí van a transcurrir 210 años. Hasta que ese pueblo finalmente clama a Hashem, y Adonai escucha el clamor y envía a un líder, a su hombre, Moshe. De Moshe pues sabemos todos que nace, es llevado en la canasta calafateada por el río Nilo, es rescatado por Batia, la hija de Faraón, quien lo adopta, y que al verlo inmediatamente ella entiende que se trata de un niño hebreo. Era el tiempo en el que mataban a todo niño que naciese. Moshe es, digamos, protegido, salvado de esta circunstancia y dado en adopción. Bueno, fue puesto en el río y finalmente la hija de Faraón, Batia, lo retoma. Pasan 40 años en el que Moshe crece en el reinado de Faraón, crece con todas las comodidades, academias, estudios técnicos en todo tipo de academia, y es un hombre extremadamente avanzado en el estudio académicamente hablando. Usted conoce la historia, no puedo quedarme en ella, pero usted recordará que se ocurre la muerte de un egipcio y so pena de muerte Moshe debe salir, escapar, huir hacia el desierto, y en ese desierto aparece en la tierra de Madián, y en la tierra de Madián conoce a Yitro, quien posteriormente será su suegro. Yitro, un hombre muy interesante. Hace poco vimos la Parashot de Yitro y conocemos de su historia, de su pasado, de su adoración, de su idolatría, de su paganismo, de su brujería, de su hechicería, de todo lo que pasaba. Pero sin embargo Adonai permite toda esta historia para que ahora Moshe sea un pastor de ovejas, pastor de las ovejas de Yitro. Pero Yitro, en medio de toda esa situación, tenía sabiduría. Ya veremos un poco más adelante este texto. Ahora, nacen los hijos de Moshe. Moshe sale a la gran comisión, entre comillas, ahora a tomar el pueblo, a ir al Faraón, a presentarse a Faraón, a pedirle que deje ir a su pueblo, y usted conoce toda esta historia. La estoy narrando así literalmente para concluir que Moshe
se desentiende por un momento de una esposa, Sífora, y se desentiende por completo de sus dos hijos. Se desentiende. Y esto es interesante y lo quiero mencionar, amados, porque no sé cuántos de ustedes se han hecho esta pregunta. Si no se han hecho la pregunta, permítame hacerles la pregunta. Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué razón aquí en el monte Or, Adonai le habla a Moshe y a Aarón y les dice que suban al monte Or y lleven a su hijo Eliezer, al hijo de Aarón? No menciona en ningún momento a los hijos de Moisés. Y es nombrado nuevo sacerdote Eliezer. ¿Qué pasó con los hijos de Moisés? ¿Por qué los hijos de Moisés, de tan gran hombre como Moisés, no tuvieron esa responsabilidad de liderazgo, de sacerdocio? Pero los hijos de Aarón sí. Es una muy buena pregunta y sobre eso algún día, si el Eterno me lo permite, me tomaré un tiempo y daremos una enseñanza de cómo ocurrió esto, por qué ocurrió esto y cómo los nombres de los hijos de Moshe, sus dos hijos, prácticamente desaparecieron. Digo prácticamente porque en la genealogía o en la historia mucho más adelante reaparecerán y no con muy buenas situaciones, lo veremos más adelante. Entonces vamos a tomar el texto del libro de Números en el capítulo 20 y repito, miraremos a partir del verso 22. Partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vino al monte de Or. Y Adonai habló a Moshe y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra con Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo. Por favor, permítanme un momento. Debo detenerme aquí para preguntarnos la grandeza, la riqueza que este texto tiene. Partiendo de Cades los hijos de Israel, partieron de Cades. Aquí no es que van a empezar a dar nuevamente otra vuelta a lo largo de toda la falda del monte Or, como ya lo habían hecho en varias estaciones. Aquí por primera ocasión la nueva generación, el nuevo pensamiento, con el fundamento, con el propósito establecido de la tierra de promesa, de la tierra prometida desde Abraham, dijeron: tenemos que avanzar. Dígalo conmigo, tengo que avanzar. Dígalo conmigo, tengo que avanzar. ¿Alguien lo puede escribir por favor aquí en el chat? Tengo que avanzar. Muchas gentes no quiero decir hemos, pero han pasado años, anclados, aferrados a un mismo punto y nunca lograron, nunca iniciaron, nunca tomaron una decisión de avanzar. No quiero decir con esto emigrar, digo avanzar, emprender, proyectar, establecer, fundamentarse, crear, hacer algo. Quiero contarles una anécdota a propósito del tema. En estos días estaba haciendo algo en el edificio de Israel Casa Integral aquí en Cherryville. De pronto entró un vehículo al parqueadero y una familia, una pareja de tercera edad, ancianos americanos muy queridos, se acercaron y me preguntaron quién era, me preguntaron por quiénes eran los que formábamos parte de esta iglesia. Les conté un poco la historia. Sorprendidos estaban porque ellos hace más de 40 años ya no viven en Cherryville, son nacidos en Cherryville, se casaron en Cherryville, estudiaron en Cherryville, crecieron en Cherryville, se casaron y después de algunos años de su matrimonio decidieron avanzar, salir de Cherryville y se fueron hacia las montañas, hacia la región, una región aquí que se llama Marion, muy bonito lugar, tierras preciosas, una montaña hermosa. Hemos tenido la oportunidad de compartir allí eventos de matrimonios. Es un sitio muy lindo. Y se establecieron allí, en Marion. Hace más de 40 años viven allá. En estos días vinieron por acá, recorrieron sus calles y vinieron al lugar donde cuando tenían 5 años se congregaban. Hoy tienen 75 años. Eso significa que hace 70 años ellos se congregaban en este edificio donde funciona hoy Israel Casa Integral. Miren qué historia tan interesante. 70 años después vienen y encuentran a su congregación, que en aquel tiempo era en madera, tengo fotografías de ello,
una casa en madera. Hoy encuentran una construcción pues mucho más reciente, más actualizada, bendito el Eterno. Y ellos estaban muy impresionados. Me pidieron que si les podía permitir pasar a conocer el santuario, por supuesto que sí. Y lágrimas en sus ojos. Entonces les hice una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes sin venir acá por el área de Cherry? Dicen, no, hemos pasado muchos años, no sé, 30 años por lo menos, que no veníamos por acá. Entonces les pregunté, ustedes sí, pero sí han ido a Charlo, conocen la ciudad de Charlo. No, hace más de 40 años no visitamos Charlo. Estamos a 45 minutos de camino. Entonces les hice otra pregunta. ¿Ustedes conocen, han estado en Washington, D.C., la Casa Blanca, New York? No, nosotros nunca hemos viajado a esos lugares. Y yo me pregunto, una familia americana, se ve que son una buena familia, su economía es una economía estable, mayores de edad, muy lindos. Nunca han tenido la oportunidad dentro de este país tan hermosamente grande de visitar la capital en Washington o de conocer New York o otros lugares. Ellos están allá en su pueblo lindo, arriba en Marion, que no me cabe la menor duda que es un sitio muy lindo, muy tranquilo. Pero aquí el texto nos dice, y partieron de Cades. Por lo tanto, el número 40 que acabamos de mencionar, este número 40 nos dice que men, el número 40, significa avanzar. Por favor, dígalo conmigo, avanzar. Necesitamos avanzar. Me tomo el tiempo para decir esto, hermanos, porque necesitamos avanzar, necesitamos avanzar. Adultos, jóvenes, avancen, avancen, avancen. No se queden en un solo lugar, no se queden en una sola estación. Hay que transmitir, hay que caminar, hay que explorar. Se debe buscar proyección, se debe buscar alternativas. No es que nos apartemos de nuestra Kadosh Torah, no me estoy refiriendo a conocer y disfrutar del mundo, estoy mirando cómo caminar en el proyecto de vida, caminar, avanzar. Y partieron de Cades los hijos de la casa de Israel, por fin avanzan. Pero cuando pretenden avanzar, ¿qué ocurre? Se encuentran ahora con una situación. Verso 24. ¿Qué les dice Adonai? Ven, observen lo que dice Adonai. Bueno, número 2, verso 23. Y Adonai habló a Moshe y a Aarón en el monte Or, en la frontera de la tierra de Edom. Ya hablamos de que Edom corresponde a aquella familia que viene de los de Edom, de los edomitas, del incesto entre el sobrino Lot y sus hijas. ¿Recuerdan? Verso 24. Aarón será reunido a su pueblo. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis, aquí está hablando en plural, rebeldes a mi mandamiento en las aguas de rencilla. Un momento, por favor, escudriñemos un poquito este texto, porque no tengo mucha prisa en avanzar hoy si no tenemos claros algunos conceptos. Pregunto. Voy a retomar el verso 24, si está conmigo en la lectura, libro de Números, capítulo 20, verso 24. Aarón será reunido con su pueblo, es decir, que ahora Adonai le habla a Moshe y Aarón. Les habla siempre, pero ahora puntualmente les hace una palabra, una reflexión y les dice, Aarón aquí en este monte será reunido con su pueblo, es decir, morirá. Miren qué frase tan bonita. Nosotros deberíamos utilizar esa frase. Cuando alguien parte, deberíamos decir, ha sido reunido con nuestro pueblo. Qué bonito. Aarón se reunirá con su pueblo. Pero les dice en plural, por cuanto fuisteis, Moshe y Aarón, fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de rencilla. Recordemos que en las aguas de rencilla, que esto ocurrió en la estación 33, a los 38 años de haber salido de Egipto, se agotó el agua. ¿Por qué se agotó el agua? Porque murió Miriam. Recuerdan, en Cades fue sepultada Miriam. No hay agua. Recuerden que Miriam tenía ese don maravilloso del agua. Donde Miriam estaba, había agua siempre. Ahora, el pueblo se rebela. Critican, juzgan a Moshe, juzgan a Aarón. Y Adonai
les da una respuesta y le dice: Moshe, ve y háblale a la roca, háblale a la peña y brotará el agua. Esto lo vimos la semana anterior, estoy retomando la historia. ¿Qué hizo Moshe? No le habló a la peña, sino que simplemente la golpeó en 2 ocasiones. Es decir, por cuanto me fuisteis rebeldes a mi mandamiento, te dije, háblale, no golpéale. Entonces nos preguntamos si un hombre como Moshe cometió errores, porque se cometieron errores. Vean otro error. Usted dirá, pero ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así que Moshe cometió errores? Sí, cometió errores. Vean otro error. Shelaleja. Voy a enviar espías. Y tomó espías. Y el pueblo le dijo, es que tenemos que ir a mirar cómo es esa tierra, porque nosotros no vamos a entrar a una tierra de promesa sin saber cómo es que vamos a llegar allá. La lógica humana. Moshe habla con Adonai y Adonai le dice, yo te di una promesa, Moshe, a todo tu pueblo. La promesa es que ustedes van a una tierra en la que fluye leche y miel. Una tierra en la que nunca tendrán escasez y una tierra en la que ustedes van a ser grandemente prosperados, muy bendecidos. ¿Para qué necesitas enviar espías? ¿Es que acaso no creen, no confían en mi palabra? Por favor. ¡Qué historia! Y Moshe le dice, Señor, yo no tengo la menor duda frente a la palabra, pero es que tú sabes, este pueblo. Entonces, ¿qué le dice a Adonai? Envía para ti. No los estoy enviando yo, envíalos tú. Si te parece bien hacerlo, ok, te autorizo, envíalos tú. Y allí vemos cómo Moshe prepara líderes de cada una de las tribus, entre quienes aparecen 2 muy importantes, Josué y Caleb. Pregunto, ¿Josué venía de Egipto? ¿Nació en el camino de Egipto? Nació en Egipto, evidentemente. No sé si nació en el desierto propiamente o nació ya estando aún estando en la condición de Egipto, en la esclavitud. Pero lo que sí ocurre aquí es que ahora estos líderes exploradores van con una misión, tienen que saber cómo son las tierras, si hay frutas, si hay ríos, si hay aguas, cómo son las construcciones, de qué tamaño son las casas, cuánta gente es, qué costumbres tienen, de qué manera viven, cómo se puede sembrar, cómo se puede recoger, etc. Hay una misión que deben cumplir y ellos van a pasar 40 días allá, en Canaán. Al tiempo del cual regresan, y cuando regresan, usted conoce la historia, de los 12 que regresaron, 10 presentaron un informe terroríficamente espantoso, diciendo que eso era imposible, que esa fuera la tierra que Adonai había prometido, porque es tierra de gigantes, allá estaban los hijos de Anac, esos gigantes, nosotros los veíamos como langostas frente a esos gigantes, y el pueblo empezó a llorar y a quejarse y a contristarse, y se deprimieron, lloraron por días angustiados. Hasta que aparecen 2 valientes, uno Josué y otro Caleb, dicen, un momento, nosotros partiremos hacia adelante porque Adonai está con nosotros, avanzaremos porque los derrotaremos, los comeremos como pan comido, o los venceremos mejor como pan comido. Qué historia más interesante. Aquí estamos justamente en este momento, aquí estamos. Vamos al siguiente paso. Aarón será reunido con su pueblo, pues no entrarán porque han incumplido. Entonces mencionaba, tanto Moshe como Aarón cometieron, comillas, ciertos errores de obediencia y de fe entre cosas particulares. Por ejemplo, Aarón sabe que Moshe está en la presencia con Adonai, no regresa, vamos para el día 40, no aparece, el pueblo se levanta, le dice, ya ese hombre no va a regresar, ¿cómo va a pasar 40 días arriba sin comida, sin abrigo, etcétera? Necesitamos hacer un ídolo, usted conoce la historia, se toman las piezas de oro y demás, se prepara un molde y Aarón funde el molde con ese oro, y ¿qué obtienen? El famoso becerro de oro. Una situación muy delicada, un agravante muy delicado, negativo en la vida de Aarón, y algunos, repito, otros agravantes delicados en la vida de Moshe, tal cual mencioné, golpear la peña cuando la orden era háblale a la peña. Y vimos la semana anterior en Cádiz que ocurrió otra importante situación, y fue como Moshe,
la voz, el portavoz de Adonai, el varón Kadosh de Adonai, se siente bajo presión, bajo una circunstancia difícil y suelta una palabra que le costó extremadamente lo que dijo. Observen, pueblo rebelde. Lo vimos la semana anterior. Pueblo rebelde, debo tomarlo, porque esa palabra que él brotó de su boca, pueblo rebelde, no fueron ni son las palabras de Adonai. Porque Adonai, aún en medio de saber que es un pueblo rebelde, aún Adonai en medio de esa circunstancia ha tenido misericordia para con nosotros. Y la ha tenido y la tendrá por eternidad. La misericordia. Por lo tanto, aquí Adonai habla con claridad y les dice inmediatamente: por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de rencilla, toma a Aarón y a Eliezer su hijo y hazlos subir al monte Hor. Aquí estamos. Aquí en el monte Hor, recuerden que estamos en el año 40 después de salir de la tierra de Egipto. 40, pero por primera vez en 40 años. Ahora están viendo la vida un poco más en el foco o en el enfoque de la promesa. Aquí están ocurriendo acontecimientos que ya muestran madurez, que ya muestran carácter, que ya muestran determinación. Y entonces el Padre les habla: ustedes no entrarán a esa tierra prometida por cuanto fueron rebeldes a mis mandamientos. Número 1. Número 2. Toma a Aarón y a Eliezer su hijo y hazlos subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moshe hizo como Adonai le ordenó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moshe desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moshe y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Esto es interesante, hermanos, porque ¿qué nos dice aquí? Lo voy a repetir. Viendo el pueblo que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días. Dice el texto que fueron días del llanto, de dolor, del duelo que se causó la muerte de Aarón. Pero yo me pregunto, duelo, 30 días, llanto, lágrimas. Pero mientras estuvo vivo, lo atacaron, lo juzgaron, lo acusaron, los calumniaron, los sojuzgaron. ¿A qué nos trajeron a morir en este desierto? ¿Lágrimas? Ay, cualquier parecido con la realidad, usted sabe. Vamos al capítulo 21 para continuar con esta apasionante historia. Cuando el cananeo, el rey de Arad, observen, el cananeo, aquí está hablando de un edomita, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Adonai y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Adonai escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Muy importante Horma, lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. Vamos a regresarnos un momento en la lectura, por favor, al verso 14, aquí mismo en el libro de Números. Vean lo interesante que es la estación del monte Hor, porque aquí están ocurriendo muchas cosas a la vez. Pero por favor, es necesario que tengamos presente algo. Escríbalo en sus notas. Cada uno de nosotros será absolutamente responsable de las consecuencias de nuestra transgresión, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia o de nuestra rebeldía. Llámelo como quiera. Aquí Adonai les dice: Moshe y Aarón, ustedes me fueron rebeldes. Por lo tanto, no pasarán a la tierra de promesa. Y aquí justamente en el monte Hor, tú, Aarón, serás entregado con tu pueblo y morirás. Esto viene a mi corazón una reflexión breve, permítanme entre paréntesis decirlo. ¿Usted se ha preguntado alguna vez:
Yo no sé si ustedes se lo han preguntado, yo me lo he preguntado. ¿Cómo será, cómo ocurrirá el día que Adonai me lleve a su presencia? ¿Cómo podrá ser? ¿Será avanzado en años? No sé. Mi padre Miguel, en la última oportunidad que tuve de hablar con él vía teléfono, me dijo: hijo, mi tiempo ha llegado. Mi padre, refiriéndose a Yeshua, Adonai, mi padre se ha presentado conmigo y me ha dicho que es tiempo de ir a casa. Yo inmediatamente le dije: papi, no, por favor, no salgas de casa, estás en tu casa, no salgas. Para esos días él había salido, se había presentado un incidente y nos daba temor que saliera y le causara algo peor. Y me dijo: hijo, no, me estás comprendiendo, tú eres un pastor, hijo, te estoy hablando como pastor, a un pastor le estoy hablando. Mi padre se presentó y me dijo que es tiempo de ser reunido con mi pueblo. ¡Qué precioso! Inmediatamente pude comprender espiritualmente lo que me estaba diciendo. Y al día siguiente, cuando escuché el timbre del teléfono a las 6 de la mañana, entendí en esa llamada que me estaban anunciando que mi padre había dormido aquella noche. Y así ocurrió. Esto es muy interesante, pero repito, por lo que acabamos de leer. ¿Ustedes se imaginan por un momento qué significa que Adonai le habla a Aarón y le dice: aquí en el monte Or, hoy morirás? Es algo tan impresionantemente extraordinario. Por eso estaremos preparados para que el día que Adonai nos llame a su presencia podamos, como Aarón, subir al monte, quitar sus vestidos, entregárselos a su hijo para que sea el nuevo Cohen Gadol. Y dice el verso 14, estoy en el libro de Números 20. Envió Moshe embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, aquí son 210 años, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Adonai, el cual oyó nuestra voz, y él envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por la labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a derecha o a izquierda, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom, el edomita, le respondió: no pasarás por mi tierra. De otra manera, saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si beberemos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Y no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y allí saltamos al capítulo 21 que acabamos de leer y mencionamos, y ocurre lo que ocurrió. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Adonai. Por favor, Israel hizo voto a Adonai. Aquí esta expresión es supremamente importante porque nosotros, cuando estamos en las estaciones de la vida, cuando estamos frente a las situaciones de adversidad, cuando estamos frente a los momentos difíciles de la vida que todos tenemos en algún momento o casi siempre, típicamente lo que hacemos es orar, clamar, gemir a Adonai y eventualmente
o muy seguramente hacemos voto con Adonai. Padre, si tú me ayudas a salir de esta situación, por favor, te pido, Padre, por favor, ayúdame en esta situación, en esta crisis, en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, en mi economía, en el trabajo, etcétera. Por favor, yo hago voto de ti, cumplimiento. Yo prometo que estaré contigo, Adonai, no faltaré a un Shabbat, seré fiel con mis diezmos, con mis ofrendas. Yo presentaré mis primicias. Yo te prometo, Señor, yo te prometo. Y esa promesa suena muy bonito, pero ¿realmente estamos siendo hombres cumplidores de promesas o no somos más que habladores con Adonai? Dice aquí el texto. Entonces Israel hizo voto a Adonai y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades, sus ídolos, destruiré todo su paganismo. Y Adonai escuchó la voz de Israel, porque Adonai siempre escucha nuestra voz, y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que ya veremos la gran importancia de lo que tiene que ver aquí el punto de Horma. Muy bien, avancemos. Vamos a ver entonces cómo en este punto hay un avance. Ese avance tiene que ver con un cambio. Ese avance tiene que ver con una actitud. Ese avance tiene que ver con un proyecto. Ese avance tiene que ver con un emprendimiento. Ese avance tiene que ver con una misión hacia donde nosotros vamos. Y para alcanzar esa visión tenemos que decirlo, creo que lo he dicho alguna vez aquí: cambia, avanza en tu manera de pensar para que avances en tu manera de vivir. Si no avanzamos de esa vieja levadura, si no avanzamos de esa vieja manera de pensar, si no avanzamos de esa vieja cultura, es que nosotros aquí lo hacemos así porque así me enseñó mi papá y así tiene que ser y nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Si no cambiamos esa manera vieja de pensar y no nos movemos hacia la creación, hacia la proyección, hacia lo que Adonai tiene para con nosotros, el nuevo hombre, el hombre no natural. Mencioné hace un momento, no podemos pensar con la lógica. Pastor, ¿cómo que no podemos pensar con la lógica? Entonces, ¿cómo quiere que pensemos? ¿Con la razón, con el entendimiento? No, no podemos pensar con la lógica del hombre natural. No podemos pensar con la mente razonable del humano natural. No podemos pensar con el entendimiento del hombre natural. Tenemos que subir de nivel, avanzar en el propósito espiritual y pensar con la mente de Yeshua. Pensar con la mente de Yeshua. ¿Qué nos dice la palabra? Llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué dice la palabra? Que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué dice la palabra? Que seamos esforzados y valientes. ¿Qué dice la palabra? Que yo estoy contigo. Y que si tú caminas en obediencia, que si tú haces conforme a todo lo que está escrito en este libro de la Torá, ¿qué dice la palabra? Entonces yo prosperaré tu camino y todo te saldrá bien. Yo pasé por una crisis y ustedes muchos han oído esto y no pretendo ni mucho menos repetir esa misma historia tantas veces, aunque sé que es muy edificante. Pero cuando tuve la ocasión de tener una crisis en mi vida laboral, en mi vida profesional y perder una posición laboral, económica, fue para mí terrible, fue el caos, fue la depresión, fue la angustia, fue el temor, pánico absolutamente, pánico, perder esto, perder lo otro, perder aquí, perder allá, y no estoy preparado para eso, no estoy preparado para perder. Pero como era un hombre natural, como era un hombre racional, como era un hombre lógico, todo me generó caos. Para aquellos días hubo un sueño, no voy a entrar tampoco al detalle, pero soñé con Yeshua. Y soñé que me hablaba: pero ¿por qué estás en esta preocupación si yo tengo un ángel que está contigo, que me ha dado reportes y me dice que tus cosas todas están bien? Gracias, Hashem, por ese sueño tan maravilloso. Al día siguiente, en una llamada telefónica
que no sé cómo ocurrió, no sé por qué ocurrió y cómo ocurrió, pero hoy puedo entender que Adonai está en control. En una llamada telefónica, todos mis temores, todo el pánico, toda la depresión, todo el caos en una llamada telefónica se solucionó. Es decir, que en ese sueño Adonai me dijo, tus cosas están bien. Y yo decía, bien, pero si estoy en un caos total. Al día siguiente todo se solucionó. ¿Qué quiero significar con esto, hermanos? Tenemos que pensar con el entendimiento, con la razón y con la lógica espiritual, no con el entendimiento y con la lógica razonable, con el entendimiento que Adonai nos da, entendiendo que nosotros elegimos, y cuando elegimos mal, porque tenemos ese libre albedrío y mal elegimos, podemos estar en el lugar equivocado. Hemos dado comienzo para este tiempo con los varones al estudio de la vida de Josué, y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención fue que aunque nació en Egipto, fue fiel. Desde que conoció a Moshe, desde cuando lo vio ir a visitar al faraón y decirle, deja ir a mi pueblo, ese niño cuando vio a aquel hombre dijo, no cabe la menor duda que este es un hombre de fe, es un hombre de emuná, es un hombre de Dios. Y a partir de ese entonces, Josué, Oseas, hijo de Nun, caminó y observó y se dio cuenta cómo era la vida de Moshe, la autoridad, el poder, esa fuerza que Adonai le entrega. Y es así como ahora, en medio de todo este proceso, ahora muere Aarón. Y ya Adonai le habló a Moshe y le dijo, ahora entregarás tu lugar a Josué, a Oseas, hijo de Nun. Y el nombre se lo entregó él mismo a Adonai, su nombre será Josué. Esto es muy interesante porque todo está ocurriendo justamente para este tiempo. Aquí vamos a ver entonces, mis amados, cómo ese juicio al viejo hombre debe traer consigo consecuencias. Y esas consecuencias las tenemos que asumir. 40 años significa prueba, 40 años significa avance, 40 años aquí se ocasiona la partida de Aarón. Y también recordemos que ese nuevo avance, ese avance que estamos haciendo hoy en el año 40, es un avance que trae consigo, dígalo conmigo, victoria. Somos más que vencedores porque Yeshua está con nosotros. Y aquí vemos que en este avance el nuevo hombre, el hombre que avanza a la victoria, ese hombre tiene ahora un propósito. Y el propósito es caminar en visión, en vista, en emuná, hacia una tierra de promesa. Adonai, en todas las estaciones anteriores que hemos visto hasta esta estación 34, ha tratado con su pueblo. Y su pueblo no avanza, su pueblo no avanza, su pueblo está detenido en su pensamiento ladrillero, en su pensamiento esclavista, en su pensamiento en el que no pueden todavía comprender los milagros, la santidad, la divinidad, aún todavía no comprenden la misericordia que Adonai ha tenido para con ellos. Por lo tanto, esa vieja generación representa a ese hombre que se quedó en su pensamiento, representa a ese hombre que se quedó en su lógica, representa a ese hombre que no ve un futuro, un proyecto, que no tienen definida una promesa. Tú y yo tenemos una promesa de redención, tú y yo tenemos una promesa de eternidad, tú y yo tenemos una promesa en el que Adonai está con nosotros. Y cuando nosotros pasamos por Cades y en Cades entendimos que no podemos seguir divagando, sino que ahora es necesario enfrentar la ruta. Sabemos que hay un enemigo al frente que se llama Edom, pero no solamente pediremos permiso porque somos caballeros, pediremos permiso. Y Edom contestó, jamás el pueblo de Israel pasará por mi tierra. Entonces el pueblo ahora hace pacto, hace voto con Adonai, entréganos a este pueblo y nosotros haremos justicia con ellos. Y así tal cual ocurrió. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando nosotros hacemos pacto con Adonai, Él es fiel y justo para con nosotros. Ahora, aquí en esta historia que estamos considerando, ya en los últimos minutos que nos queda para dejar el tema en continuación, vemos que Adonai habla a Moshe y le indica específicamente lo que va a pasar.
Es decir, aquí hay una autoridad espiritual establecida. Una autoridad espiritual que representa la voz de Adonai, que representa no el pensamiento de Moisés o el pensamiento de Aarón. Ellos están ahora sujetos exclusivamente. Ya Adonai les establece que ni el uno ni el otro pasarán. Ya Adonai habló que Aarón llegará a este punto y será su día de partir a su pueblo. Y a Moisés también le indica que ahora entregará la función a su siervo Josué para que él sea el que lleve a ese pueblo a la tierra de promesa. Así es que, mis amados, cuando nosotros nos quedamos anquilosados, temerosos, en shock, a veces pensamos, pero todo el mundo avanza y yo no avanzo. ¿Por qué tú no avanzas? ¿Por qué estás anquilosado? ¿Por qué no cumples tu promesa? ¿Por qué no cumples tu palabra? ¿Saben? Repito, nosotros somos tan dados a pedirle al Eterno solución a